Bueno, entonces vamos a revisar una aproximación diagnóstica de la enfermedad de sustancia blanca que es enfocada en un artículo que hace específicamente un algoritmo sobre esto. Entonces el objetivo no es desarrollar cada patología a fondo, sino ver un algoritmo para enfocar estas patologías y cómo disminuir nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, lo primero es que el reconocimiento de los patrones en resonancia magnética nos puede ayudar, como ya dije, a estrechar las posibilidades diagnósticas. Y para esto tenemos que tener en cuenta en estas patologías el patrón de mielinización normal en resonancia magnética. Entonces, lo primero es que la sustancia blanca mielinizada tiene mayor intensidad de señal en T1 y menor intensidad de señal en T2 comparativamente con la sustancia blanca, con la sustancia gris, perdón. Importante también saber cómo es el patrón de mielinización normal en un niño que va del centro hacia afuera, de dorsal a ventral y de caudal a craneal. Entonces, el algoritmo que plantea el artículo que les mencioné es este, que vamos a desarrollar pues como más detenidamente. Y esto es un esquema de más o menos cómo es la mielinización normal y como vemos las estructuras mielinizadas tienen mayor intensidad de señal en las secuencias T1, por lo tanto son las mejores secuencias para valorar esta característica y disminuyen la intensidad de señal en las secuencias T2. Y vamos viendo cómo la mielinización va aumentando en las formas que les mencioné, de posterior a anterior, de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera, a medida que avanza el crecimiento de los niños. Entonces, el algoritmo plantea un primer punto que es evaluar la intensidad de señal en T2 de la sustancia blanca. Y cuando esta está aumentada en niños mayores de 1,5 años, entonces nos debemos preguntar si hay un déficit de la mielinización o si hay una alteración de la sustancia blanca per se sin tener en cuenta la mielinización. Entonces, ese es, como les dije, el primer punto, ver si hay hipomielinización o otras patologías de la sustancia blanca. Entonces, ¿cómo diferenciamos esto? El déficit de mielinización, como les dije, la mejor secuencia para ver esto es T1 y generalmente son alteraciones difusas, no encontramos lesiones focales y es como ver una resonancia cerebral de un niño más pequeño en un niño que no debería tener ese patrón, es decir, como si fuera normal, pero para un niño más pequeño. Y en pacientes con alteración de la sustancia blanca se ven alteraciones de señal mucho más prominentes en comparación con los déficits de mielinización y generalmente la hiperintensidad en T2 es mayor y es menor la hipointensidad en T1 comparado con los déficits de mielinización. Entonces, esta es la forma de diferenciar cuál de estas posibilidades es. Respecto al déficit de la mielinización, entonces puede haber un retraso en la mielinización o una hipomielinización permanente. El retraso en la mielinización es una característica no específica y es evidenciada en casi todos los niños que tienen retraso en el desarrollo por cualquier causa. Y la hipomielinización permanente sí tiene unas características específicas y es que es un déficit de la mielinización sin cambios en dos resonancias magnéticas con 6 meses de diferencia. Esta sí tiene unos diagnósticos diferenciales específicos y es importante que el diagnóstico se hace después de un año. Y ya cuando vemos un niño mayor de 2 años que tiene un déficit severo en la mielinización, aquí ya podemos hablar de hipomielinización permanente sin necesidad de hacerle controles a los 6 meses. Entonces, estos son unos ejemplos del artículo en el que muestran alteraciones o hipomielinización en diferentes edades y en diferentes patologías. Este es un niño con una causa desconocida de hipomielinización, en la que se ve básicamente un cerebro normal para un niño recién nacido.
Y en estos otros casos vamos viendo cómo hay una alteración en la mielinización con diferentes pues, grados de severidad. En este caso, aunque pareciera ya una mielinización normal en las secuencias con T1, vemos cómo en el T2 persisten hiperintensidades que no son normales para un niño de 4 años. Entonces, una vez hayamos decidido pues que es definitivamente una hipomielinización, puede haber pacientes, pues la podemos ya subdividir en los pacientes que tienen compromiso del sistema nervioso periférico y pacientes sin compromiso del sistema nervioso periférico. Como les dije, no es nuestra intención desarrollar cada patología, sin embargo, importante pues que una vez lleguemos a esto sepamos que esto nos estrecha las posibilidades diagnósticas. Entonces, otra cosa importante es que la hipomielinización generalmente tiene patrones similares y es poco frecuente que podamos diferenciar la patología específicamente solamente con los hallazgos en la imagen. Hay unas excepciones y es cuando hay compromiso, por ejemplo, del tálamo y de los ganglios basales. Esta es la misma imagen que les mostré anteriormente para mostrar que los patrones pues, pueden ser similares y no necesariamente nos dan unas características específicas de diferentes patologías. Entonces, respecto a las excepciones que nos podrían ayudar a orientar el diagnóstico, tenemos la hipomielinización con atrofia de ganglios basales y cerebelo, en la que hay una hipomielinización difusa, hay un putamen pequeño o ausente, caudado pequeño, atrofia cerebelosa que es no específica, pero es mucho más específica cuando es atrofia del vermis, el síndrome de Cockayne, que es defectos de la síntesis de serina y que hay mielinización incompleta y parcheada, el síndrome 18Q, que es déficit de mielina leve y parchado, que tiene un fenotipo particular, por lo cual también podría ser más fácil diferenciarlo. Los desórdenes degenerativos neuronales de inicio temprano, esto tiene una característica que podría ser un poco más específica, sin embargo no es 100% específica y es la atrofia cerebral temprana y prominente, mucho más marcada que en las demás patologías. Tiene un patrón de hipomielinización menos homogéneo y parchado que en la mayoría de los patrones de hipomielinización y también se asocia con anormalidades gangliobasales y talámicas. Este es un niño de 3 años, esta AIE del mismo artículo que les he mencionado, que tiene hipomielinización con atrofia de ganglios basales y cerebelo, en el que vemos cómo hay atrofia del núcleo caudado y prácticamente ausencia del putamen y pues atrofia del núcleo lenticular en general. Bueno, en realidad del globo pálido más que del putamen. En esta patología, la hipofuscinosis ceroide neuronal, en estos niños generalmente se da una disminución de la capacidad mental, epilepsia y pérdida de la visión por degeneración retiniana. Este es un niño de 21 meses en el que vemos cómo hay atrofia cerebral y vemos esta alteración en la intensidad de señal del tálamo, que es característica, pues, no 100% específica, pero pues es una de las características que nos ayudan a diferenciar en estas patologías. La gangliosidosis GM1 es una enfermedad neurodegenerativa de inicio temprano que se caracteriza por hepatoesplenomegalia, infiltración cutáneo-mucosa, que les da a estos niños unas facies toscas y deformidades esqueléticas. Entonces vemos, como les mencioné, la atrofia cerebral marcada en comparación pues con las otras patologías que aunque la pueden tener, digamos, no es tan marcada como esta. Y también pueden haber alteraciones gangliobasales, como vemos estas alteraciones en la intensidad de señal. La fucosidosis es una enfermedad por depósito lisosomal con dismorfia facial, disostosis múltiple, hepatomegalia moderada, retraso mental severo y sordera, que vemos en este ejemplo de acá, en el que vemos una alteración en la intensidad de señal también en la región gangliobasal y vemos cómo esto es como una de las características de estos pacientes. Vemos la alteración en la intensidad de señal de los tálamos también. Entonces, ya dejando a un lado los pacientes con
hipomielinización nos vamos al segundo punto y es que cuando encontramos pacientes que no tienen hipomielinización sino alteraciones de la sustancia blanca, esta puede ser confluente o multifocal. Entonces, es lo segundo que tenemos que identificar. Si es confluente, debemos tener en cuenta que la mayoría de los desórdenes de sustancia blanca genética, es decir, las leucodistrofias, la mayoría son confluentes y la mayoría de alteraciones adquiridas, o mejor dicho, la mayoría de alteraciones aisladas o multifocales son adquiridas. Es decir, infecciones o procesos desmielinizantes pues adquiridos posteriormente. Entonces hay unas excepciones y es, por ejemplo, la leucoencefalopatía tóxica por heroína, también la encefalopatía por VIH, la desmielinización post-hipóxica y la esclerosis múltiple avanzada, que inicialmente pues es parcheada o con focos aislados, pero posteriormente puede ser muy difusa y parecer un patrón confluente que nos podría confundir con una leucodistrofia o un desorden genético de la sustancia blanca. Entonces, una vez hayamos hecho esto, pues podemos ver los diferentes diagnósticos diferenciales. Como les dije en el patrón multifocal, lo más frecuente es ver enfermedades infecciosas, también esclerosis múltiple u otras enfermedades desmielinizantes. Pueden haber también otras alteraciones como enfermedad de Fabry, mucopolisacaridosis, pero pues como les dije, la idea de esta charla no es aprenderse patologías de memoria, sino poder hacer un enfoque imagenológico y con esto estrechar el diagnóstico que nos ayude a ver las diferentes posibilidades. Entonces, estos son ejemplos de enfermedades de alteraciones multifocales. Este es un paciente con citomegalovirus en el que vemos alteraciones en la intensidad de señal frontales, parietales. Vemos como hay además un quiste temporal asociado a esta patología. Este es un paciente con ADEM en el que vemos lesiones parcheadas hiperintensas en las secuencias T2 y en esta pues se ven unos focos de realce que como está tan chiquito no lo podemos ver bien. Este es un paciente con esclerosis múltiple en el que se ven unas lesiones parcheadas de la sustancia blanca con realce posterior a la administración del medio de contraste y este es un seguimiento en el que ya estas lesiones están más confluentes con realce también posterior a la administración del medio de contraste que este patrón confluente nos podría confundir si no sabemos pues el antecedente o no tenemos imágenes previas para comparar. Las vasculopatías también pueden tener un patrón multifocal, como vemos en este caso esta alteración multifocal de la sustancia blanca. Estas generalmente se asocian con áreas de porencefalia, esta enfermedad de colágeno tipo 4. Y en la enfermedad de Fabry, algo característico es que hay alteraciones del núcleo pulvinar del tálamo. También hay otras alteraciones genéticas como anomalías cromosómicas y esta que es aumento del lactato en la sustancia blanca. Y vemos cómo hay alteraciones de la sustancia blanca parcheadas, también compromiso del tallo cerebral y en esta es también pues compromiso parcheado de la sustancia blanca que puede ser periventricular y también en la sustancia blanca subcortical. Entonces, una vez ya hayamos visto esto, hayamos visto que no es multifocal, sino que es confluente, teniendo en cuenta que los principales diagnósticos diferenciales son alteraciones genéticas, entonces nos vamos a ver la distribución. Entonces, la distribución nos ayuda también a estrechar los diagnósticos diferenciales. Entonces, debemos ver si la distribución es frontal, si la distribución es periventricular, difusa o en la fosa posterior. Entonces, de acuerdo a cada localización, hay distintos diagnósticos diferenciales. En la localización frontal vemos cómo esta hiperintensidad de la sustancia blanca frontal es más característica de enfermedad de Alexander, aunque la enfermedad de Alexander se puede presentar también con otras patrones imagenológicos. La adrenoleucodistrofia ligada al X es mucho más frecuente parieto occipital. En el patrón subcortical, esta enfermedad de Kearns-Sayre, la enfermedad cuando es compromiso periventricular predominantemente y es la enfermedad, la leucodistrofia metacromática es mucho más frecuente y en esta vemos este patrón que es estas hiperintensidades periventriculares que es muy característica de esta patología
que se considera como el patrón atigrado. También en el patrón periventricular, esta enfermedad lipofuscinosis ceroide neuronal juvenil, que vemos que hay esta hipointensidad periventricular, que es característica de esta enfermedad. Cuando es difuso, pues puede ser por ataxia con hipomielinización central y sustancia blanca evanescente, que es este patrón difuso que puede causar pues esta patología. Cuando el compromiso es más cerebeloso, considerar xantomatosis cerebrotendinosa y este compromiso de los pedúnculos cerebelosos medios, la leucoencefalopatía autosómica dominante de inicio en el adulto. Esto es como otras imágenes mostrando la distribución por distribuciones, como les dije, la enfermedad de Alexander más frontal. También puede tener compromiso del tallo cerebral, en la parieta occipital la adrenoleucodistrofia ligada al X, esta de la metacromática, que es bastante típico el hallazgo imagenológico, y la lipofuscinosis ceroide neuronal con esta hipointensidad alrededor de los ventrículos, este compromiso ya más subcortical. Cuando es más difuso, pensar en esta enfermedad, ataxia con hipomielinización y sustancia blanca evanescente, compromiso cerebeloso, la xantomatosis cerebrotendinosa. Esta enfermedad, la enfermedad de Alexander, como les dije, también puede ser con compromiso del tallo cerebral, y los pedúnculos cerebelosos medios, la leucoencefalopatía de inicio en el adulto. Y por último, hay que tener en cuenta características especiales que el artículo también pone como un algoritmo con esto, y es tener en cuenta si hay degeneración quística, como en el caso de la citomegalovirus que les mostré, si hay quistes temporales anteriores, que en el mismo caso del citomegalovirus que era temporal anterior, una lesión quística, si hay megalencefalia, si hay espacios perivasculares prominentes, lesiones de sustancia gris, ya sea displasias corticales o ganglios o alteraciones de los ganglios basales, realce con el contraste, si hay depósitos del calcio, si hay microsangrados, que pues es más frecuente en vasculopatías, si hay compromiso medular y la evolución en el tiempo. Entonces, como les dije, pues estas las características que hay que tener en cuenta. No vale la pena tampoco tratarnos de aprender cada una, pero importante tener en cuenta, pues, por ejemplo, que la degeneración quística puede estar presente en la enfermedad de Alexander, que puede estar presente también en la ataxia con hipomielinización central y sustancia blanca evanescente, también en enfermedades infecciosas. Cuando hay quistes temporales anteriores, también puede ser enfermedades infecciosas, citomegalovirus, que fue específicamente el caso que les mostré, en distrofia muscular congénita por deficiencia de hemerosina. La megalencefalia también puede estar presente en enfermedad de Alexander. Espacios perivasculares prominentes, puede estar en mucopolisacaridosis, en mosaicismos genéticos o cromosómicos. Realce, pues infecciones, enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, las vasculitis, depósitos de calcio, también pensar en infecciones, pues como entre las primeras posibilidades, vasculopatías, cuando hay microsangrados, como les dije, vasculopatías, pues vasculitis, pues pensar entre las primeras posibilidades. También angiopatía amiloide u otras como aterosclerosis. Y cuando hay compromiso del cordón, pensar en esclerosis múltiple, otras enfermedades desmielinizantes como la neuromielitis óptica o la DEM. La enfermedad de Alexander también puede comprometer la médula espinal. Y respecto a la evolución en el tiempo, entonces ellos dicen que ver si es estable, si tiene como periodos de remisión y reagudización, o si es progresiva. En este periodo de remisión, pensar pues en las cuando tienen periodos de remisión, pensar en las vasculitis, en la esclerosis múltiple, también algunas infecciones. Cuando es estable, pensar en infecciones congénitas que podrían, pues como que ya una vez fue el proceso agudo, ya estos hallazgos se quedan más bien estables en el tiempo. Y cuando es progresivo, casi todas las leucodistrofias son progresivas, y generalmente en los hallazgos imagenológicos vemos como hay una progresión también de estos hallazgos. Entonces, en resumen, lo primero, hay que diferenciar entre hipomielinización y enfermedad de sustancia blanca, que como les dije, la hipomielinización se caracteriza por ser un poco más difusa, por
tener menor alteración, o sea, la hiperintensidad en T2 es menos, pues menos marcada que en la alteración de la sustancia blanca, y la hipointensidad en T1 también es menos marcada. Por segundo punto, se debe diferenciar entre patrón confluente y multifocal o aislado. Pues una vez hayamos descartado la hipomielinización y estamos en enfermedad de sustancia blanca, considerar si el patrón es confluente o multifocal aislado. Después de esto, si vemos que es un patrón confluente, identificar la localización o la distribución. Y por último, identificar características especiales que nos pueden ayudar a hacer los diagnósticos diferenciales o a estrechar los diagnósticos diferenciales. Entonces, como la conclusión, que fue también la misma introducción, es que no vale la pena aprenderse de memoria, mejor dicho, sí vale la pena si uno logra aprendérselo, pero es poco probable que uno se aprenda todas estas patologías con todas sus características. Además, tienen unos patrones imagenológicos muy inespecíficos la mayoría. Por lo tanto, lo importante de esta revisión es que sepamos cómo enfocar un paciente con una alteración de la sustancia blanca, que sepamos si es una alteración definitivamente de la sustancia blanca o es una hipomielinización, y con base en esto pues hacer el enfoque diagnóstico que nos permita estrechar las opciones y pues ya ver cosas específicas de cada una que nos puedan ayudar.